Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Presencia. Y gracias, Señor, porque tú nos llevas en crecimiento. Nos haces crecer en la gracia, nos haces crecer en conocimiento, nos haces crecer en sabiduría, nos haces crecer. Señor, que esta palabra que vamos a compartir en esta preciosa mañana, Señor, produzca más pasión, más amor por ti, más conocimiento y por lo tanto más de tu presencia. Amén y amén. El domingo pasado comenzamos un mensaje, pero los testimonios fueron tan grandiosos. El tiempo del Espíritu Santo de Dios lo utilizamos más en los testimonios. ¿Cuántos todavía lo están disfrutando? Que no pudimos finalizar el mensaje. Pues hoy vamos a continuarlo. Y vamos a llamarle a este mensaje: aquí está Elías. Aquí está Elías. Ahora, dijimos el domingo pasado que Elías salió de una experiencia, salió de su experiencia una prueba en el Querit. Y dijimos que el profeta Elías recibió la instrucción del Padre Eterno para profetizar. Y el profeta Elías profetizó un tiempo de sequía. Lamentablemente la sequía también le afectaba a él. Es por eso que el Señor le dio unas instrucciones específicas: que se movilizara hacia el Querit y que estuviera un tiempo oculto en la presencia del Señor, porque fueron 3 años de sequía. Y mientras estuvo primeramente en el Querit, el Señor se aseguró de que no le faltara agua, porque el Señor le mostró dónde estaba el arroyo, y siempre tuvo agua del arroyo para que no muriera de sed. Lo segundo que hizo el Señor fue que envió cuervos para que los cuervos lo alimentaran. Y de esa manera el tiempo de hambre y el tiempo de sequía no le afectó al profeta Elías. Ahora, fue un tiempo de prueba, fue un tiempo oculto con el Señor. ¿Por qué un tiempo oculto con el Señor? Un tiempo de paz, porque luego de 3 años vendría el gran enfrentamiento del profeta Elías. Después de esa temporada junto al arroyo, el Señor le da otra instrucción al profeta Elías y le dijo: acércate a una mujer viuda. Esta historia aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y le dijo: acércate a una mujer que está sola, que está viuda. Acércate. Y quiero leerte la historia. ¿Me lo buscas, mi amor? Primer libro de Reyes, capítulo 17. La viuda de Sarepta, si eres tan amable. Vamos a leerlo. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Yo quiero detenerme aquí para dedicarle este verso a alguien. No te faltará el agua del arroyo, no te faltará el pan, no te faltará la carne. Los cuervos te van a alimentar, porque Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Ninguna palabra profética de muerte y juicio te va a afectar. Donde otros mueren, tú vas a vivir. Donde otros fracasan, tú vas a tener éxito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice el versículo número 7: algún tiempo después
se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Y antes de leer el verso 10, esto es muy interesante porque la viuda, vamos a descubrir ahora que la viuda no tenía provisión. Y sin tener, el Señor le dio una orden. Se acerca el profeta Elías: dale de comer. Y ella no tiene, solamente tiene un poco para ella, para su hijo. Y su fe menguaba y ella pensaba que se iba a morir. Esto es interesantísimo porque si el Señor te dice bendice, cuando tú no tienes para bendecir, es porque tu milagro se acerca. Si el Señor te dice da y tu bolsillo está vacío y tú dices, pero ¿cómo el Señor me dice que dé si no tengo? Es porque tu milagro financiero viene de camino. Amén. Dios sabe lo que hace. Y cuando Dios te da una orden y tú obedeces, es que Él te va a bendecir. Y cuando el Señor te dice da y tú decides dar aunque no tienes, es porque tu milagro ya está a la puerta de tu casa. Pero vamos a leerlo. Dice: Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Antes de seguir leyendo, pero ¿qué hacía ella recogiendo leña para el fogón si no tenía? Se llama fe. Ella recibió una orden del Padre Eterno: alimenta a mi profeta. Ella sabía que no tenía nada y aún así estaba recogiendo la leña. Se estaba preparando con una fe pequeña, se estaba preparando para el milagro. Continúo leyendo. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Fe pequeña, pero no importa, tu fe pequeña es suficiente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego, haz algo para ti y para tu hijo. Parece abusivo de parte del profeta, ¿no? Le está diciendo a la viuda: lo que tengo es poco. Es para mí, para mi hijo y luego nos vamos a morir. Pero ella tenía la orden de Dios de alimentar al profeta, solo que no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Porque así dice el Señor, dijo el profeta, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dice el verso 15: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Esto es muy importante. Ella obedeció. Aunque parecía locura, obedeció. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y por 3 años fue el profeta Elías sostenido por Dios en tiempos de sequía, y se quedó con la viuda de Sarepta hasta recibir la instrucción del Padre: ahora sales del oculto, ahora sales del escondite y ahora vas a salir para tu asignación. Y Dios le proveyó de forma milagrosa, tanto en el arroyo como en Sarepta. Vamos, voy a dedicarte esto y Dios te proveerá
tanto en el arroyo como en Sarepta, y no pasarás necesidad tanto en el arroyo como en Sarepta. Apóstol Marlín, pero es un tiempo de crisis, es un tiempo difícil, porque quien nos sostiene es la mano del Señor, nos sostienen los milagros del Señor. Amén. Y estuvo escondido, estuvo oculto. Primero en el arroyo, luego con la viuda de Sarepta. Y es que el profeta Elías sabía algo. El profeta Elías sabía la importancia de esperar en el tiempo del Señor. Por eso, sin desesperarse, estuvo oculto por tanto tiempo. Ahora, la obediencia al Señor es importante. Los creyentes de hoy tenemos que vivir en completa y absoluta obediencia. Tenemos que aprender a esperar cuando es el tiempo correcto, el tiempo del Espíritu Santo. Y mientras llega el tiempo del Espíritu Santo, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar. Amén. Necesitamos confiar en que el Señor nos está preparando para algo. El Señor nos ha ocultado por algo. Y ese algo es los desafíos que vendrán. Y esperar en su tiempo para que cuando salgamos al escenario y llegue el momento del enfrentamiento, estemos listos, estemos preparados. Habían pasado 3 años de espera, de sequía, pero también para Elías fueron 3 años de aprendizaje, 3 años de crecimiento, 3 años desarrollando su relación con Dios, 3 años desarrollando y perfeccionando el discernimiento, 3 años perfeccionando lo que Dios le dio, y 3 años haciéndose una pregunta: dime, Padre, ¿cuándo es el momento para actuar? Dime, Padre, ¿cuándo es el momento para salir? Entonces de repente vino palabra de Jehová en el 3er año. Vamos a leerlo, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Y esta palabra, ve y preséntate, ya llegó el día, llegó la hora. Sal del escondite, sal de lo oculto. Y este versículo tan pequeño contiene unos principios que resuenan en esta generación. Esta palabra importante: preséntate ante el rey. Amén. Y esto de presentarse delante del gobernante, esto de presentarse delante de los reyes de la tierra, tiene un significado más profundo que lo que podemos ver en el contexto histórico de la vida del profeta Elías. Está hablando de una generación que se tiene que presentar, una generación que tiene que aceptar el desafío de alguna posición de autoridad, que tiene que presentarse con influencia, tanto en lo espiritual como en lo natural también, en lo secular también. Significa una comisión divina para involucrarse con los líderes, los que toman decisiones, gente importante que tiene una esfera de dominio. Así que en el contexto de este versículo, el Padre le dio una instrucción al profeta Elías a presentarse delante del rey de Israel. Hay convocatorias a las que no podemos faltar. Hay invitaciones que son del Espíritu Santo, que tenemos que hacer ajustes en la agenda, porque hay que presentarse. Y hay que presentarse para dar la palabra o para ejecutar la acción que el Espíritu Santo nos ordene. Preséntate, le dijo, preséntate en un momento de sequía. En el mundo espiritual podríamos decir en un momento de depravación espiritual. El Señor le dice al profeta Elías: sal de la casa de la viuda de Sarepta,
sal de la comunidad y ve y preséntate delante del rey. Amén. Nos tenemos que presentar para encarnar la sabiduría de Dios, la integridad del Señor, el Espíritu de Dios. Y esto demanda un serio compromiso. Que la gente vea que tenemos un serio compromiso con la rectitud. Que la gente vea que tenemos un serio compromiso con la justicia. Que la gente vea que tenemos un serio compromiso con la compasión. Por lo tanto, quiero repetir una frase que expresé en la clase del pasado miércoles. Y es que el reino de Dios no es para cobardes. El reino de Dios es para valientes. El reino de Dios es para gente responsable. El reino de Dios es para gente puntual, vamos. Porque cuando el Señor dice preséntate, no es preséntate, Elías, cuando tú quieras. Preséntate el día que te digo, a la hora que te digo, a obedecer la asignación que te estoy dando. Preséntate. Y estas son disciplinas que tienen que ser aprendidas y practicadas en la casa de Dios y por los creyentes. Y son cosas sencillas. Llega a tiempo. Preséntate. Son cosas sencillas. No te vayas antes de tiempo. Preséntate. Cosas simples. Cosas simples. Obedece. Simple. Sé diligente. Sé responsable. Sé puntual. Son disciplinas. Ama, preséntate. Y la temporada de el profeta Elías estar oculto había llegado a su fin. Así que estaba listo para obedecer a la unción del Señor. Y así lo hizo de inmediato. El versículo número 2 dice así. En el primer verso se le dice preséntate. Y en el segundo dice, así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Y en Samaria había mucha hambre. Así que vemos aquí la obediencia. Cuando estás caminando en el Espíritu y cuando tú entiendes lo que es la unción de Elías y Dios te dice que vayas, vas. Ten en cuenta que lo último que Elías le había dicho a Acab fue esto: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Si alguien no quería ver al profeta Elías, era el rey Acab. Porque el rey Acab responsabilizaba al profeta Elías por haber lanzado semejante profecía. Así que te estoy diciendo que el rey Acab estaba molesto con el profeta Elías. Y obvio, Elías es el mensajero del Padre Eterno, pues molesto con Jehová también. Grave problema que tiene el rey Acab. Era el monarca del reino. Estaba sufriendo hambruna, él y su gente, a causa de la sequedad durante 3 años, a causa de esta palabra profética que lanzó el profeta Elías. Al extremo que el propio Acab estaba buscando pasto en el campo para mantener con vida a su ganado, y le acompañaba un hombre llamado Abdías, que dirigía la casa del rey. Entiende por favor que el rey Acab no está sentado en su trono comiendo una buena comida. El rey Acab no está bebiendo vino ni haciendo las cosas de los reyes. A causa de esta palabra profética, el rey Acab estaba bajo el sol, bajo el calor, buscando algún manantial, buscando agua, buscando un poco de pasto para alimentar a sus animales. Así que los efectos de la palabra profética llegaron hasta el palacio del rey. Ahora comprendamos mejor por qué no era grato Elías para Acab. Y el profeta Elías lo sabía. Sin embargo, cuando el Señor le dijo preséntate delante del rey Acab, en ningún momento vemos una queja del profeta Elías, sino que dice que inmediatamente fue.
Se busca un hombre, se busca una mujer, un joven, una señorita que no ceda ante el miedo, que no ceda ante el temor al hombre. Se busca a alguien que no se acobarde delante de los demonios. Se busca a alguien que no se acobarde ante nadie. No importa quién te envíe el Señor, no importa qué piense de ti esa persona, no importa qué poderoso sea, no importa qué influencia, poder, autoridad tenga para hacerte daño. Nada de eso importa cuando el Espíritu Santo te dice: ve y preséntate. De esto se trata la unción de Elías. Y dice la Biblia, primer libro de Reyes 18, versos 3 al 4. Acab era un rebelde, pero Abdías tenía temor de Dios. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Note por favor cómo Abdías arriesgaba su vida. Jezabel matando profetas, y Abdías, por el temor reverente a Jehová, salvando profetas. Salvó 100. Había muchos profetas, salvó 100. 50 profetas en cada cueva. Los salvó. Ahora, el Señor le dijo a Elías: ve y preséntate. Y él no vaciló en ningún momento. Dice aquí que Abdías tenía temor a Jehová. Por lo tanto, ahora quiero que te imagines al profeta Elías caminando hacia el rey Acab, el que dio la palabra profética de la sequía. Y ahora, cuando vio a Elías, supo de inmediato quién era. Y dice la historia que Abdías cayó postrado, su rostro contra el suelo. Probablemente Abdías dijo: no. Aquí viene el profeta de la sequía. Aquí viene el profeta de la hambruna. Aquí viene el profeta de las malas noticias. Paréntesis, porque no podemos negarlo. A veces Dios utiliza profetas para anunciar las desgracias. Y cuando eso es así, lo menos que uno quiere verle es el rostro a ese profeta, porque uno asocia, ¿no? Y Abdías asoció. Allí viene el profeta que profetizó la sequía que nos provocó esta hambruna que nos tiene aquí. Y se está acercando, y Abdías como que desmayó. No tenía idea de qué esperar. Amén. Por lo que pasó. Y Elías dijo lo siguiente: ve, dile a tu amo, aquí está Elías. Quiero que lo leas conmigo. Primer libro de Reyes 18, verso 11. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. Verso 12, sigue conmigo. Dice la palabra del Señor: ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿Tiene miedo? Verso 13. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Dice el 14: y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. De seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Vamos a explicarlo en lenguaje puertorriqueño. Es un Abdías diciéndole al profeta Elías: ¿te volviste loco? El rey Acab no quiere ni verte. Jezabel, ¿sabes lo que está haciendo? Matando a los profetas de Jehová. Si yo voy y le digo al rey Acab que usted está aquí, mandándolo a llamar. Jezabel es la esposa de Acab. Y cuando
vengamos. No lo encontramos porque se supone que usted huya, Elías. ¿Ve? Están matando a los profetas. Hello. Se supone que no estés aquí. Se supone que huyas. Jezabel los está matando a todos. Entonces, si no lo encuentran a usted, me matan a mí. Pero allí tenemos al profeta Elías de frente. Dile a Acab que Elías está aquí. Y Abdías, te aseguro que no me voy a ir. No voy a irme con miedo. Te aseguro que hoy Acab me va a ver. Me presentaré delante de Acab. Siga conmigo porque esto está más interesante. Están matando a los profetas. Quien está matando a los profetas es el reino. Y el Señor le dijo: preséntate, da la cara en el reino. Abdías temía por su vida. Sabía todo el esfuerzo que Acab había puesto en buscar a Elías y no lo encontró, porque estuvo un tiempo en el arroyo y otro tiempo estuvo escondido en casa de la viuda de Sarepta. Y le preocupaba que si entregaba el mensaje y Elías desaparecía, sería ejecutado. El mensaje de Elías para Acab fue audaz, valiente y directo. Estaba informando a Acab: llegué. Dile a Acab que Elías está aquí. Y ese llegué es que algo va a suceder. También estaba dejando claro que las cosas estaban ocurriendo en el tiempo del Señor. Acab estuvo buscando a Elías por años sin éxito. Sin embargo, tan pronto como el Señor dio la orden, Acab ya no tuvo que buscar más a Elías, sino que Elías se presentó valientemente delante de él. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí, porque en el idioma hebreo, el mensaje de Elías para Acab era mucho más que un llegué. Eso de Elías está aquí. Los manuscritos originales de la Biblia dicen una sola palabra: Elías. Primer libro de Reyes 18:8. Eso significa aquí que el está aquí o aquí está no aparece en el rollo original. Por lo tanto, el mensaje que Abdías tenía que entregar en realidad era una sola palabra: Elías. Punto. Elías. Sin añadirle más nada. En las traducciones se le añadió el está aquí para que podamos entenderlo. Pero en el rollo original la orden del padre era: ve y dile, Abdías, al rey Acab, Elías. Y no le digas más nada. Abro un paréntesis dentro del paréntesis para que lo podamos entender. La primera vez en mi vida que yo escuché en un culto la voz del Espíritu Santo fue en la capilla Paul Wolf Memorial del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana, en un culto metodista. Me invitaron a cantar, yo no predicaba, me invitaron a cantar. Y al final el pastor Lafontaine nos pidió a los ministros que estábamos allí que lo acompañáramos en el altar para despedir el culto. Yo recuerdo, yo tenía 20 y tantos años de edad, recién casada, algunos 24 años de edad, recién casada con mi esposo, apóstol Carlos. Ya cantaba para el Señor. Puedo describir todo: falda larga negra, chaqueta negra de manga larga, amarrada a la cintura, tacos altos también negros. Y aquí escuché Job. No fue a mi oído natural, fue aquí en mi centro: Job. Y yo me asusté y dije: sí, Señor, me voy a leer el libro de Job. Yo razonando, yo interpretando. Y seguía: Job. Y yo: sí, Señor, me voy a leer el libro de Job. De repente el pastor Lafontaine dijo: hermanos, vamos a orar por el hermano Job, que está enfermo. Y del susto que yo tenía, del miedo, no dije nada. Luego todavía me regaño a mí misma todavía. ¿Por qué yo tuve que razonar? ¿Por qué?
si todo lo que yo tenía que hacer era obedecer? ¿Qué tenía que hacer? Decir, Job, eso es todo. Eso es todo. Pero a veces nosotros, por no entender, o por no fallar, o por no querer hacer el ridículo, ¿no? Le fallamos al Espíritu Santo. Y todavía no sé lo que Dios quería decir. Pero debía haber dicho Job, y el pastor iba a entender. Luego pregunté, años más tarde pregunté, me encontré con el pastor y le pregunté, ¿qué pasó con el hermano Job? Y me dijo, bueno, luego que oramos, al poco tiempo partió con el Señor. Si yo hubiera dicho Job, el mismo Job hubiera dicho, Señor, me estás llamando, y se hubiera preparado mucho mejor para irse con el Padre. Pero yo reconozco que fallé. No podemos razonar tanto. Tenemos que obedecer. Si Dios en la fila del banco te dice, predícale, evangeliza al que tienes al frente, hazlo. 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 Hay tantos ejemplos que puedo darte, pero vamos a lo que ya conocemos. A lo que ya conocemos. ¿Qué hubiera sido de los niños de Kenya si aquel día el doctor Jesús Hernández no obedece lo que escuchó? ¿Qué hubiera sido de la Fundación Sal del Mundo si aquel día en que el Espíritu Santo le habló aquí a través de un profeta, la pastora Didi, no te olvides de los niños de Bogotá, Colombia? ¿Qué hubiera sido si ella lo hubiese ignorado? Obedece. No inventes, no razones. Obedece, obedece. Y hay personas que ansían unas cosas que no es lo que Dios desea. Oran por unas cosas que no es lo que Dios desea. El reino es diferente al mundo. En el reino, el más que sirve y el más que se humilla es el más grande. Y el más que quiere fama y el más que quiere gloria es el más pequeño. Palabras de Jesús. Y antes de cerrar este paréntesis y regresar al paréntesis anterior, mientras veía el video de Haití, recordé que hace unos años, para ser exacta, año 2018, yo llevé al profeta Hernán Acosta a orar por los poquitos estudiantes que quedaban. Apóstol Carlos estaba conmigo. ¿Estabas conmigo, pastora Débora, ese día? ¿Te acuerdas? Que tomó a un jovencito y le dijo, Luisito, ¿lo recuerdas? Recuerda esto conmigo, pastora Débora, recuerden esto conmigo. El profeta Hernán Acosta, mientras abrazaba a algunos estudiantes, se detuvo y me dijo, llega el tiempo en que tienes que bendecir a los niños del colegio de Haití. ¿Lo recuerdas? Y hoy, viendo el video, y sigo estremecida, lo recordé, que te tengo que ayudar. Tú eres el hombre. Y entonces llegamos a la conclusión de siempre, que no nos conocimos por casualidad. No nos conocimos por casualidad. ¿Sabes cómo conocí a Eduardo Luis? ¿Sabes lo que hizo Dios? Raymond. Aquí está Raymond. Un día yo estaba en mi casa y yo salgo afuera al patio y veo a un joven que está grabando mi automóvil. Y yo, ¿pero qué hace Carlos? ¿Qué hace ese muchacho grabando mi carro? Y dice, no, es que Raymond está lavando el carro. Raymond lava carros, para que usted lo sepa. Lavando el carro. Y para promocionar el negocio me pidió permiso. Y Raymond, Eduardo Luis, está grabando. Así fue que nos conocimos. O sea, no podía ser en otro lugar. En casa. El Señor me lo llevó a casa. Discúlpeme. Esto lo editan. Dios mío. El
botón. Jesús. Aleluya. Cierro paréntesis y regreso al paréntesis anterior. Entonces, no es aquí está Elías o Elías está aquí. El manuscrito original dice Elías. Ahora, ¿qué quiere decir Elías? El mensaje que Abdías tenía que decirle en el rostro al rey Acab es el significado del nombre. Y Elías significa mi Dios es Jehová. Otra traducción, Jehová es Dios. Así que cuando Abdías llega al rostro del rey Acab, con temor y temblor, lo que le está diciendo es: mi Dios es el Señor, o Jehová es Dios. Eso fue lo que dijo. Por lo tanto, le estaba declarando en el rostro una verdad que iba a cambiarlo todo, absolutamente todo. La verdad que controla el universo, la verdad que controla los encuentros, la verdad por la cual las naciones y los reyes o se caen o se levantan. La verdad más poderosa que el rey Acab pudo haber escuchado, la proclamación: Jehová es Dios. Y estas profundas palabras tienen unas implicaciones importantes para los profetas de hoy y aquellos llamados a liderar o a trabajar en el cuerpo de Cristo. Di, Elías, la unción de Elías es la unción que te posee, es la unción que te marca para que cuando te vean todos sepan que Jehová es Dios. Luego del escondite de 3 años, lo que vino fue la confrontación más grande en la vida del profeta Elías. El Señor le dio una orden al profeta en tiempos en que Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová. Subió Elías al monte Carmelo, y en el monte Carmelo convocó a los profetas de Baal. Y en el monte Carmelo Elías dio una orden en tiempo de sequía: vamos ambos a adorar. Ustedes adoren a Baal, que yo voy a adorar a Jehová. Y había público en el monte Carmelo. Y es impresionante como parte del público en el monte Carmelo era gente de Jehová, pero estaban a la expectativa de algo. A ver quién es el Dios que va a provocar que descienda fuego del cielo. Posiblemente estaban molestos con Jehová, porque hay gente que le echa la culpa a Dios por no asumir su propia responsabilidad y consecuencias. ¿Le digo más? Hay gente que se enoja con los pastores. Hay gente que se enoja con nosotros en lugar de asumir las consecuencias de sus propias decisiones y acciones. Y el problema de los pastores es que tenemos que hacer silencio. Pero yo no tengo la culpa de que alguien peque como quiere. Yo no tengo la culpa de eso. Ahora, mi responsabilidad es educar, instruir y mantener la casa del Señor en pureza y en santidad. Esa es mi responsabilidad. Que se enojen con ellos mismos. Conmigo no, con Dios tampoco. Estaban molestos con Elías porque Elías profetizó sequía, y estaban molestos con Dios también. Y Elías dijo en el monte Carmelo: vamos los dos a adorar. Ustedes, profetas de Baal, adoren, que yo también voy a adorar. Hagamos los dos nuestro altar. Los dos vamos a colocar leña sin fuego. Los dos vamos a sacrificar un animal. Los dos vamos a adorar. Y Elías le dijo a los profetas de Baal: primero ustedes. Muy caballeroso. Primero ustedes. Creo que la mayoría conocemos la historia. Repasemos e instruyamos también para los que nunca la han escuchado. Los profetas de Baal lo hicieron. Colocaron la leña sin fuego, mataron el animal,
lo colocaron como un sacrificio. Ahora hicieron todo lo que sabían para adorar. Ellos oraron, ellos alzaron la voz, posiblemente cantaron, posiblemente danzaron, porque Elías se estaba burlando. Elías decía: hablen más fuerte, griten más fuerte. Tal vez su Dios está ocupado, o tal vez su Dios está durmiendo. Háganlo más fuerte. Se burlaba el profeta Elías. Cuando tú sabes quién es tu Dios, y cuando tú sabes que estás en obediencia, no tienes que temerle al conjuro de nadie, a la maldición de nadie, a las palabras negativas de nadie, a la envidia de nadie, al supuesto mal ojo de nadie. Cuando tú sabes quién es Jehová tu Dios, tú te mantienes firme y en obediencia. El profeta Elías lo sabía, que Jezabel lo quería matar. El profeta Elías estaba claro, pero estaba en obediencia. Y no hay mejor cobertura que la obediencia. Ahora comenzaron a cortarse la piel. Y cuando comenzaron a hacer semejante barbaridad, semejante sacrificio, Elías los detuvo. Dijo: mi turno, mi turno. Y Elías hizo un acto profético impresionante. Colocó 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. El Dios de Israel es mi Dios, es lo que está diciendo, ¿no? Coloca allí, coloca la leña. También toma un animal, lo coloca como sacrificio, pero está en obediencia. Hizo una zanja alrededor y dijo: tráiganme agua. A veces los profetas parecen locos, sí. 3 años sin llover, y Elías pide agua de lo que no hay. Pero decidió no orar para que descendiera fuego del cielo hasta que le trajeran agua. Buenas noticias. Comenzaron a traer cántaros de agua, y Elías comenzó a depositarlos en la zanja. Escucha la palabra que voy a utilizar: a sembrar el agua en la zanja. Todo lo que siembras se cosecha en el mismo género. Sembrar agua, porque el Señor ya le había hablado. Una gran lluvia viene, la sequía terminó, un gran aguacero se acerca. Profetízalo, Elías. Terminó. Ahora, sin cantar, que cantar para Dios es importantísimo. Sin danzar, que es otra expresión de adoración gloriosa. Sin gritar, que los gritos y los sonidos son importantes también. Simplemente quiero que te imagines al profeta Elías tranquilo, en total obediencia. Señor, ya lo hice. Que descienda fuego del cielo. Me lo imagino corriendo, porque él no está jugando, ¿no? Él no está jugando. Esto me recuerda a una historia que leí, donde en un pueblo no había lluvia y estaban orando por lluvia para aquel día. Y Señor, que llueva, Señor, que llueva, Señor, que llueva. Y solamente un niño pequeño apareció con una sombrilla. Nadie más. Nadie más. Se movió con fe, y hay que moverse con fe. Descendió fuego del cielo. Ese fue el gran enfrentamiento. Dice la palabra del Señor que el fuego que descendió del cielo tenía forma de lengua. La lengua lamió toda el agua, y la lengua se llevó su ofrenda. El fuego se llevó su agua. Aquel día fueron degollados 400 profetas de Baal. Jezabel matando a los profetas de Jehová, y el profeta Elías solo degolló todos esos profetas que estaban allí. Cualquier hombre estaría agotado, cualquier hombre estaría devastado, exhausto, mental, emocional y físicamente. Pero mírame acá, corazón, fueron 3 años de preparación. Y en tus años de escondite,
en tus años ocultos, en tus años de preparación, prepárate. No pierdas el tiempo. Prepárate. Voy a abrir un último paréntesis para terminarte la historia. Tienes que prepararte, tienes que prepararte. El apóstol Carlos y yo sabemos perfectamente que nosotros tenemos que predicar ahora, todos los domingos, 2 veces, mínimo, a veces 3, todos los domingos. Estamos claros que ahora tenemos que dar reuniones y consejerías en 2 congregaciones. Estamos claros. Somos 25 ministerios y no pueden ser desatendidos. ¿Estamos claros? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Y no solamente mantenernos fuertes físicamente hablando, porque si el Señor nos llamó es porque el Señor sabe que lo podemos hacer. Y por años hemos predicado 2 y 3 veces los domingos. Esto es impresionante cada vez que pienso en cada detalle. ¿Sabe a lo que se dedicaba el apóstol Carlos cuando cumplió 17 años? Su primer empleo fue guiar carros de carrera. Y llevaba los automóviles desde Mayagüez hasta San Juan. Y de San Juan a Mayagüez y Mayagüez a San Juan. Y yo cada vez que medito en eso, yo digo: Señor, ya tú sabías que iba a ser mi esposo. Ya tú lo habías escogido. Este hombre conduce todos los días en los lugares que usted quiere imaginarse, para que podamos llevar la palabra del Señor. Y conduce y conduce y conduce. El Señor lo preparó para esto. Lo preparó para esto. Piensa en cada detalle de tu vida y cómo Dios te ha preparado para este momento, para que cumplas. No solamente es la salud física. Tengo una preocupación en esta congregación, y es la salud mental. La salud mental. Cuídate la mente. A veces el último que se da cuenta de que quien tiene un problema de salud mental es la misma persona. Y mientras más cerca se está, menos uno se da cuenta. El que menos se da cuenta es la familia que vive con la persona. Y entonces yo tomé notas hoy en la presencia del Señor mientras adorábamos. Yo tomé notas. Ando muy ocupada con la salud mental, porque así como se cuida el físico, te tienes que cuidar la mente. ¿Y cómo se cuida? Bueno, cosas básicas, porque somos tripartitos. Cosas básicas. Hay que moverse. No se puede estar sedentario. Hay que tener actividad física. Tienes que alimentarte bien. Tienes que hidratarte, tomar mucha agua. Tienes que limitar la cafeína. Tienes que tener sueño de calidad. Mi esposo es mi testigo. Yo pongo la alarma 8 horas. Y si me despierto a la hora 3 o 4, no, me quedo en la cama. 8 horas, tienes que descansar bien. Tienes que darle prioridad a esas horas de sueño. Horarios regulares. Apague ese bendito teléfono. Tienes que reducir las pantallas antes de dormir. Tienes que orar. Tienes que calmarte. La oración, la alabanza y la adoración son importantes. Hay gente que se aísla. No, todo ser humano necesita conexión social. Necesitamos estar en contacto con gente que es familia. Familia buena. Amigos buenos. Amén. Porque a veces el árbol genealógico tiene que ser podado. No puedes relacionarte constantemente con gente negativa, con gente de queja y queja y queja y queja, gente murmuradora, gente que te quita la paz, gente que te hace ver cosas donde no las hay, gente que en lugar de ver el vaso lleno lo ve medio vacío, gente que en lugar de ver la sábana blanca ve el punto negro.
en la sábana blanca, evita eso, huye por tu vida, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No permitas que los amigos te escojan a ti, tú escoges los amigos. A los pecadores se les evangeliza, se les aconseja, no se camina con ellos. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Cuida tu salud mental, organiza tareas, aprende a decir que no para no sobrecargarte. Aprende a decir que no. Ese era mi gran problema, yo no sabía decir que no. Aprende a decir que no, ámate tú primero. Como te hemos enseñado, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero más que a ti tú no puedes amar a nadie. Y tienes que dedicar tiempo a algún pasatiempo, recreación, naturaleza, la finca, vamos, para estimular la mente. Y la Biblia dice, en esto pensad. ¿En qué vas a pensar? En lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es honesto, en todo lo que es digno de alabanza. En eso vas a pensar. El antónimo de eso, no vas a pensar en lo malo, no vas a pensar en lo negativo. Un buen ejercicio es comenzar a ver las cosas buenas que tiene la gente y a desechar lo malo que tiene la gente. No te enfermes, cuida tu salud mental, cuida tu salud emocional. No permitas emociones incorrectas en tu vida, no permitas pensamientos incorrectos en tu vida. Cuídate. Puerto Rico tiene un alto % de gente con problemas de salud mental. Que eso ocurre en el mundo, lo entiendo, pero que el problema llega a la iglesia, vamos a trabajar en el nombre de Jesús. Vamos a trabajar, que el Señor nos quiere sanos. Cierro paréntesis y finalizo. Y Elías sembró agua, fuego descendió del cielo. La Biblia dice que aquella agua se evaporó y ahora subió como una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Y ahora llega a la presencia del Señor el agua, y el agua se convirtió en un gran aguacero, terminando con la sequía. Vamos a continuar luego con la unción de Elías. Pero Elías, Jehová es Dios. El Señor lo preservó en medio de la desgracia que trajo su propia palabra profética. El Señor lo cuidó. No te faltará el agua del arroyo, no te faltará la carne de los cuervos, no te faltará. No te faltarán los milagros en la casa de la viuda de Sarepta. Serás bendecido tú porque estás en obediencia, y serán bendecidos también todos los que se conecten contigo. La unción de Elías tiene que ver con que no hay miedo, no hay cobardía. No importa las amenazas de Jezabel y no importa la persecución, el Señor preservó al profeta Elías, y el Señor nos está preservando, nos está cuidando. Aprendamos a sembrar agua si queremos grandes aguaceros. Al fin y al cabo, la semilla es poca y la cosecha siempre será mucha. Vamos a estar de pies. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.